Muy buenas noches. Debido a la intervención por televisión anoche del presidente Santos a esta hora, la entrevista que realicé con el senador Ángel Custodio Cabrera a propósito de la reforma tributaria se transmitió muy incompleta. Para no romper su contexto y dada la importancia de la misma, la transmitimos en su integridad a continuación. Hubo un acuerdo prácticamente entre Congreso y Gobierno para que el senador Ángel Custodio Cabrera sea el hombre que dirija, que comande la discusión al proyecto de reforma tributaria que el Gobierno va a presentar al Congreso. Eso será hasta septiembre, ¿no? Pues a partir de la segunda semana de agosto el Gobierno ya prácticamente tiene preparado el proyecto de ley y vienen algunas socializaciones con los gremios y demás, y obviamente con los partidos políticos. Por lo tanto, terminando agosto, el Gobierno tiene lista la reforma tributaria. Ahora, doctor Ángel Custodio, usted se volvió un experto en temas económicos, seriamente. ¿Colombia sí necesita la reforma tributaria? Hay varios factores. En primer lugar, yo creo que hoy Colombia sí necesita revisar su estatuto tributario. En primer lugar, tenemos demasiados artículos, hay que simplificar la discusión tributaria. Y por otro lado, hay demasiados temas en los cuales las deducciones tributarias, las exenciones tributarias no son claras para todo el resto de contribuyentes. Hay muchos contribuyentes que hoy no están contribuyendo como debe ser. De otro lado, hay empresarios que hoy los tributos los tienen muy atafagados. O sea, tenemos que buscar una equidad tributaria muy fuerte y por eso se le pidió a los expertos tributarios que le presentaran al Gobierno una propuesta. Entonces, con base en eso es que se va a presentar una reforma. Usted dice que hay muchos contribuyentes que no están contribuyendo como debe ser. ¿Quiénes? Hay sectores, por ejemplo, los sectores informales. Usted ve, le voy a colocar un solo ejemplo que queda desmayado uno Colombia. Sí. Impuesto a la riqueza, supuestamente es 1.500 millones de pesos. ¿Sabe cuántos son las personas naturales y jurídicas en Cartagena que pagan el impuesto? Menos de 20 personas. ¿En Cartagena? En Cartagena. Es un ejemplo para decirle. ¿Y usted cómo supo eso? Por el informe de la DIAN. Entonces uno dice, ¿quién entonces en Colombia no tiene nadie más de 1.500 millones de pesos? Entonces eso le permite a uno decir que hay personas que no están contribuyendo lo que es. Y al contrario, hay empresarios, hay personas que están haciendo toda la tarea tributariamente hablando y otros no. Entonces eso hay que equilibrarlo para que todos, entre todos, sacamos adelante el país. Pero entonces, ¿cómo hace usted, doctor Cabrera, para averiguar qué sectores están adecuadamente castigados con tributos y cuáles no? No, hoy, gracias a toda la tecnología, la DIAN hoy posee la información tributaria. Miremos lo que pasa con las personas que tienen recursos en el exterior. Hoy la DIAN tiene la información. Entonces, por eso es muy importante hacer una reforma tributaria para plantear eso, mirar quién contribuye, quién no, y de esa manera realizar esta tarea hacia adelante. Pero básicamente usted es partidario, para conocer cuál va a ser la opinión que inspire su intervención. ¿Usted es partidario de ampliar la base tributaria, de que muchos más colombianos tributen, o es partidario de reajustar las tarifas? Son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Ampliar la base gravable, sí, esa siempre ha sido una propuesta. Eso hay que tener mucho cuidado porque ampliar la base gravable seríamos todos los colombianos. Sí. Y hay colombianos que hoy devengan 2, 3 millones de pesos y que con su retención en la fuente hoy están contribuyendo. Ese tipo de base gravable sería la no tocar. Aquí lo que hay que buscar es aquellos contribuyentes que por alguna circunstancia no lo están haciendo. Me explico. Hay personas que reciben dividendos, por ejemplo, y no declaran, ni siquiera declaran. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. En primer lugar, que declaren. Segundo lugar, para buscar qué están declarando. Pero perdón, en esto de los dividendos, lo que ha ocurrido, doctor Cabrera, usted lo sabe, es que el gobierno o el Congreso eliminó la doble tributación. Es decir,
que el miembro de una sociedad paga por el dividendo y además paga por el impuesto que le corresponde a la sociedad. No, todavía no se ha hecho, hoy existe. No, pero se hizo. No, en la reforma lo que hicimos es simplemente grabamos la personería, la persona jurídica como tal, y la persona natural la excluimos si paga la persona. Eso se va a mantener. ¿En qué sentido? Que por el hecho económico que ocurre, alguien tiene que pagar. Si lo hace la persona jurídica, la persona natural no es grabada. Lo que yo digo, si yo soy socio de Carulla, pago en los impuestos que Carulla paga. Correcto, por eso. Pero si hay un dividendo para mí, ¿también pago? Hoy no. Por eso. Hoy no. Y por eso, hoy no hay doble tributación. ¿La van a establecer? Los expertos la están proponiendo. Sí, señor. Esa es una de las discusiones que tenemos que dar. Por eso usted está... La línea, ¿cuál es mi línea, Ángel Custodio Cabrera? ¿Qué es? Que el hecho grabado, ¿qué es? La actividad económica que está en cabeza de la sociedad pague una tarifa. Sí, y que además yo pague... No, porque ahí habría doble tributación. Eso es lo que yo digo. Yo estoy diciendo tenemos que buscar el mecanismo de que si la sociedad paga el 30%, que es más o menos lo que está proponiendo, ya el hecho económico fue grabado. Si la sociedad no paga el 30%, el accionista a través de los dividendos, parte lo debe hacer. ¿Pero qué sociedad no paga? No, porque algunas tienen deducción, su renta no es grabada por determinadas circunstancias que hoy existen. Eso es lo que vamos a revisar en la propuesta. Yo le he escuchado al señor ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, en varias ocasiones afirmar que el mayor desangre tributario que tiene Colombia son las fundaciones. Correcto. ¿Qué van a hacer? Ese es el principal elemento, o sea, eliminar aquellos sectores económicos, entre comillas, o que realizan actividades económicas comerciales a través de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que hoy no contribuyen. Para eludir y evadir. Sí, es que la cosa es muy sencilla. Usted realiza una actividad económica mercantil en la cual una persona común y corriente es grabada. Pero si usted la realiza, esa actividad económica, a través de una fundación, no paga. Ahí hay una discriminación empresarial muy grande. Le voy a colocar un ejemplo. En muchos sectores de Bogotá realizan esas actividades económicas a través de fundaciones y no pagan absolutamente nada. Sí. Ahí hay una evasión muy grande. Ese punto es de honor y lo vamos a acompañar al gobierno. Y entonces, doctor Cabrera, ¿cómo hace usted para saber cuántas fundaciones hay en Colombia? No sé, o sea... No, pero son muchísimos, son miles. Digamos, 100.000, 500.000. Sí, por lo menos. La pregunta es, ¿cómo hace usted para saber qué fundaciones son buenas y cuáles son una máscara para evadir? No, la clave la acabo de decir. Usted no puede realizar a través de una fundación actividades económicas, mercantiles. Pero todas lo hacen. No, por eso. Eso, si usted lo hace, lo grabo. Así de sencillo. Le doy un ejemplo. Y usted dice si me va a grabar o no. Yo soy dueño de un colegio. Y es una fundación. Le pregunto, ¿usted me va a grabar? En principio, acuérdese que la actividad, digamos, la educación no está grabada en Colombia. Por eso le pregunté. Por eso le digo, actividades económicas grabadas. Por eso, la educación es un negocio en Colombia, doctor Sí, Cabrera. pero hoy no está grabada. Me da pena decirlo, pero es así. Sí, la comisión de expertos lo va a plantear. Seguramente el gobierno nacional lo va a presentar. Ya daremos la discusión. En principio, la educación, hoy en Colombia la educación no es grabada. Cierto, la van a grabar. Lo va a plantear el gobierno. Vamos a revisar en qué forma lo ¿Y plantea. usted lo defiende? Si, digamos, realmente, reitero, es que no puede haber, si usted realiza una actividad económica, usted tiene unas utilidades, tiene que pagarle al Estado algo. Pero digo, la educación, usted está de acuerdo con mi afirmación en el sentido de que la educación se volvió un negocio. Claro, entonces le ponemos de una vez el tope. Si no es negocio, no lo grabo, pero si es negocio, lo grabo. Además, usted conoce las tarifas de matrículas y pensiones. Correcto. No, que son absolutamente... No, hoy una persona común y corriente no puede llevar un hijo a un colegio porque le cuesta. Por eso. Y además el Ministerio de Educación ha hecho tarea excelente de decir se prohíbe, pero existen los mecanismos de bonos, de ayudas y demás. Y en Colombia, no digo yo todos, pero sí la inmensa mayoría de universidades, colegios de todos los niveles son fundaciones. Correcto. Mire,
hoy en Colombia, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro pueden, entre comillas, realizar actividades económicas, pero pueden ser gravadas si usted no reinvierte las utilidades en beneficios sociales. Hoy existe eso, las cooperativas no son gravadas, pero sus utilidades tiene que reinvertirlas en salud y educación. En esa misma línea podemos hablar con las fundaciones que se dediquen a educación. Es decir, en la reforma tributaria usted se va a poner al frente de colocar la lupa en todas las fundaciones. Correcto, y Ángel Custodio Cabrera está de acuerdo, es más, en mis intervenciones en el Congreso lo he planteado desde el comienzo, gravar las entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades comerciales. ¿Usted tiene algún cálculo sobre cuánto evaden o eluden las fundaciones en Colombia? No, ahí podemos tranquilamente, sin pelear ni más, 2, 3 billones de pesos. Billones. Billones de pesos. ¿Qué es lo que vale la reforma tributaria? No, la reforma puede ser mayor. ¿A cuánto aspiran? No, los cálculos todavía, porque depende de cómo hacia qué línea vamos a coger, que si van a grabar los dividendos, si subimos un punto del IVA, cada punto del IVA equivale 3 billones de pesos, entonces todo ese tipo de cosas son las que tenemos que discutir. Para compensar. Pues claro, porque al final una reforma tributaria, los contadores llamamos un pérdidas y ganancias. El gobierno le ha prometido, a través del propio presidente de la República, a los industriales, que les va, industriales y comerciantes, a los gremios, que les va a rebajar el impuesto de renta. ¿Eso va a ser así? Una de las propuestas es rebajar la tarifa. Sí. Rebajar la tarifa no necesariamente es bajar los impuestos. Es fanático. ¿Por qué se ríe? Es una risa perversa. No. ¿Qué diferencia hay entre bajar la tarifa de los impuestos y bajar los impuestos? Porque al depurar la base gravable puede cambiar con las normas. Por eso es que queremos que, digamos, yo estoy de acuerdo con la propuesta de los expertos de que las utilidades empresariales sea la base gravable del impuesto de renta. Y ese es el cálculo que están haciendo hoy. Si eso se logra y lo equilibramos bien, significa que se puede rebajar el impuesto de renta. Pero no lo entendí. Sí, las utilidades gravables son... iguales a las utilidades empresariales. Se puede rebajar. Se puede rebajar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que se eliminan en la discusión tributaria. Hay una figura tributaria que se llama la ilusión fiscal, Sí. que todo el mundo a través de normas siempre va a buscar pagar menos. Con esta figura de las utilidades empresariales, las ilusiones fiscales empiezan a desaparecer. O sea, es mucho más transparente la discusión tributaria. Y ahí podemos eliminar inclusive el CREC u otro tipo de tributos que hoy tenemos en Colombia. Entonces, si hacemos con esa tarea, se puede rebajar el impuesto de renta. Marcio, si usted logra equilibrar el impuesto de renta, ¿el CRE se puede eliminar? Sí, claro, porque estaría dentro de todo el mismo concepto. A ver, el problema del CRE es que me parece que usted tuvo mucho que ver con eso. Lo digo públicamente, Sí. prácticamente lo ayudé a escribir. A ver, el CRE es un impuesto creado para reemplazar parafiscales. Los parafiscales, SENA, ¿Qué es lo ICBF. que sostienen al SENA y al ICBF? Correcto. Si se elimina el CRE, ¿usted qué va a hacer con esas dos instituciones? Es que hoy ellos tienen una salvaguarda, que es el presupuesto de estas dos entidades no puede disminuir del doble del IPC, Sí. el presupuesto. Entonces Sí. eso está garantizado con el presupuesto general de la Nación. Si uno facilita todo el tema tributario con base en las utilidades empresariales, todo el mundo declara, el recaudo mejora. Por lo tanto, uno puede plantear la eliminación de algunos tributos. Pero entonces, si usted elimina el CRE, elimina parafiscales, mantiene los ingresos de SENA y de ICBF, ¿cómo hace para bajar también el impuesto de renta? Todo el juego se llama en subir el recaudo. Si nosotros al disminuir el impuesto se recauda más, se logra que el contribuyente declare perfectamente con base en las utilidades, el recaudo aumenta. Por lo tanto, usted ya no paga sino su tarifa única, transparente y toda, y eliminamos los otros tributos. Pero eso, repito, toca hacer como pérdidas y ganancias, cuánto es el recaudo, cuánto puede quedar la tarifa, y lo podemos hacer. Esas son las tareas que está haciendo el gobierno hoy. ¿Y cómo hace usted, doctor Carrera, para contener
ese afán, digámoslo, alcabalero del gobierno. No. Al final del ejercicio, los tributos son para dar respuestas a las necesidades básicas del Estado colombiano. Esto significa salud, educación, Sí. todo lo demás. Entonces, entre todos los colombianos, y ahora se está hablando de recursos para el posconflicto, todo eso hay que colocarlo en la mesa y decir qué queremos los colombianos. Pero el gobierno ha dicho en todos los idiomas que esta reforma tributaria que va a plantear no es para el posconflicto. Total, por una sencilla razón. Total sí o total no. No, total, digamos, hoy el gobierno nacional en los presupuestos ha venido invirtiendo en inversión hacia el posconflicto. Significa esto mayor vías de acceso, mayor educación. Que la reforma no es para la paz. No, digamos, se va a plantear y seguramente el Congreso de la República va a plantear posibilidades porque esto no es lo que uno presente o plantee. Sí. Todos los congresistas pueden salir a hacer solicitudes y demás y ahí tendremos que dar las discusiones muy claras y transparentes. Y en materia de deducciones, ¿cuál es su opinión? No, aquí si hacemos con base en las utilidades empresariales, las deducciones de su negocio, o sea, lo que nosotros llamamos siempre la proporcionalidad, que se causen o se paguen dentro del año gravable. Esos dos conceptos y que sean necesarios, o sea, necesarias para el negocio, con esos conceptos nosotros tenemos que mantener las deducciones necesarias. O sea, usted no puede inventar que su negocio ahora va a estar viajando por el mundo a través de gastos de representación. Eso usted no lo necesita para producir la renta. Eso es lo que nosotros queremos colocar en las normas que se vienen. Pero a ver, doctor Cabrera, mire, al país entero le pareció por lo menos sorprendente que el presidente de la ANTI, entre otros presidentes de gremios, le hubiera dicho al gobierno, ¿qué hubo de la reforma tributaria? Como quien dice, ¿cuándo nos va a cumplir la promesa de bajar el impuesto de renta a las empresas? Es cierto, y por eso la discusión hoy con la ANDI es esa. Pero usted está diciendo que sí, pero que no, que depende. No, es que uno no puede equivocarse aquí que le voy a bajar los impuestos. Y entonces, ¿qué hago yo con la caja del gobierno? Sí. O sea, eso, a veces uno decir que le voy a bajar los impuestos, eso es hasta un poco hasta irresponsable decirlo. Por eso que la gente dice, pero ¿cómo así? No, la ANDI no pide, puede. no, La ANDI pide es revise la reforma tributaria. ¿Para qué? Esa tarifa es muy alta. Exacto. Revise la reforma tributaria para que otras personas que hoy no están contribuyentes lo hagan. Mi pregunta, ¿esa tarifa es muy alta? Le pregunto a usted. Sí, y por eso es que la vamos a bajar. Entonces, no es que como que sí, como que no. No, sí. la tarifa, sí. Del impuesto de renta. Sí, la vamos a bajar. A bajar. ¿En cuánto está? 30 y pico. 35 siempre se ha hablado, 32 en algunos casos, y la idea es dejar 30 por lo menos. Por un año. No, de aquí en adelante. Lo otro es que esta reforma vamos a buscar de que dure varios años. De tal manera que genere, digamos, que no se acabe con esas incertidumbres jurídicas tributarias. Porque cada 6 meses, cada 8 años hablando de reforma tributaria, Sí, no puede ser. Pero ahora, mira, doctor Cabrera, hay varios ingresos del gobierno, producto tributario, por supuesto, que se van a marchitar. Correcto. ¿Qué son cuáles? El impuesto de riqueza para personas jurídicas acaba en el 2018. El 4 por mil empieza a disminuir, empieza a disminuir del 2018. Eso viene diciendo hace 10 años. Bueno, es decir, y la reforma lo que va a hacer es reemplazar los ingresos que aparentemente se van a perder. Pero mire, Correcto. Pero mire, mientras usted dice eso, que el IVA se va a bajar y que el IVA no. No, el 4 por mil. ¿Cuánto hace que el gobierno está diciendo en todos los idiomas que el IVA es antitécnico y que se debe acabar? Sí, mire, yo como contador sé, y lo digo igual, el IVA es antitécnico. El IVA no. Perdón, el 4 por mil, que pena. El gravamen el GMF, el gravamen de los movimientos financieros. Efectivamente, eso algún día hay que eliminarlo. Yo hoy, como senador, es muy difícil reemplazar 6 billones de pesos. Eso se lo digo a todo Colombia. ¿Qué he propuesto yo? Que las personas que son contribuyentes, hoy el 50% de los gravámenes financieros son deducibles para las empresas que llevan una contabilidad y demás.
Yo estoy proponiendo que ese porcentaje aumente de deducción, o sea, premiar al contribuyente que hace la tarea. Claro. Y lo otro, hay que incentivar la bancarización. Pero es que el 4 por mil la desestimulan. Por eso le estoy diciendo. Entonces la idea nuestra es que el contribuyente que lleve contabilidad pueda deducir de su declaración todo el gravamen financiero. Hoy, desde que yo llegué al Congreso... Todo el 4 por mil. Sí, el 4 por mil. El gravamen financiero es el 4 por mil. Usted es partidario de eso. Es que yo lo he venido liderando. Cuando yo llegué al Congreso no había deducción. Pero inicialmente lo hicimos el 25%, luego colocamos el 50%. Pero siendo tan buena idea como es la de que sea deducible el 4 por mil, ¿cómo no la aprobaron? No, porque, digamos, la caja se nos descuadra, pero estoy diciendo de que si el contribuyente común, el normal, el empresario, que está afectando, puede afectar ese 4 por mil en sus transacciones y demás, Sí, y empiezan haciendo figuras por debajo, que no sé qué. Yo sí soy partidario de que sea deducible el 100%. Y grava es al que no declara. Claro. O sea, el comerciante X que está haciendo actividades no sé qué, que pasa plata por el banco, lo podemos grabar. Y una de las cosas antievasión que Ángel Custodio Cabrera quiere proponer es la siguiente. El día que en Colombia todas las transacciones inmobiliarias sean bancarizadas, ese día avanzaremos mucho en las normas antievasión. ¿Qué quiere decir eso, doctor Cabrera? Que, por ejemplo, el contribuyente, en lugar de estar haciendo cosas extrañas, raras, en capitales de Colombia, o sea, Bogotá, los que tienen... Digan la verdad. Digan la verdad, mire, y si quiere, hacemos en esta situación que el impuesto a la ganancia ocasional lo disminuimos, sí. lo que sea, lo hacemos y esto sincera. A dejar de hacer cosas Estaba comentándole ya a mí, es que Bogotá, Cali, Medellín, esas ciudades hoy tienen catastros descentralizados. Su predial es el más cercano a la realidad. Fuera de Bogotá hay esos problemas. En Bogotá usted no puede hacer transacciones inmobiliarias porque el impuesto, el avalúo catastral es casi comercial y en algunos casos supera. Entonces ahí no habría problema. Pero en el resto de Colombia la tierra pareciera que no valiera nada. Entonces ese es un primer tema. El segundo, lo que yo denomino bancarización de costos y deducciones. ¿Qué es esto? Que todos los gastos o costos de una empresa pasen por el sistema financiero. ¿Para qué? Para que quede registrado de que usted realmente giró un cheque y demás. Si nosotros lográsemos eso, las normas antievasión serían espectaculares y logramos más recaudo. Ahora, pregunta final, doctor Cabrera. Subir el IVA es inevitable, ¿no? Sí, yo creo que la pelea que vamos a dar es que no se graben los artículos de la canasta familiar. Esa es su lucha. Sí, todos los partidos políticos están en esa misma línea, se lo he dicho al presidente, al ministro. Por favor, no se metan en ese tema. Familiar exenta. Sí, inclusive en algunos productos como las bebidas azucaradas tampoco deben grabarlas. Pero sí elevarlo del 16 que está al 18, 19. Sí, 16, los expertos están proponiendo 19, no sé al final el gobierno que va a presentar, me imagino que debe presentar los mismos 19. Y ustedes al 18. Y de pronto el Congreso decirle 18. 18, pero excluyendo los artículos de la canasta familiar. Usted sabe, doctor, cómo terminamos nuestra entrevista. A ver, una palabra. Impuestos. Necesarios. Evasión. Combatir. Fundaciones. Cero corrupción. Elusión. Acabar la ilusión. Retención. Necesaria. Riqueza. Compartirlas con las que no la tienen. Compartir con los necesitados. Pobreza.